Decía Heráclito, un pensador originario, antes de Platón, decía, si no esperas lo inesperado, nunca te va a llegar. Entonces, pues, aprendamos, digamos, tengamos apertura a lo inesperado, como lo es el portento. Y bueno, este video está dedicado a una pregunta, ojalá sea de un suscriptor, que se llama Il Grislo. No sabemos si es oso pardo, pero bueno, le mandamos un saludo y le damos las gracias por su pregunta y por interesarse por estas cosas, ¿no? Él nos pregunta que cómo se conecta este asunto de las profecías, los pronósticos, los oráculos, los presagios con la caída de Tenochtitlan. Y bueno, él parece que hace referencia a este texto, ¿sí? La tragedia mexicana le llamaría yo. Hace alusión a este texto porque es aquí donde vienen los presagios que el cual hace mención. Presagios, cuarto, quinto, octavo presagio. Él nos dice que leyó estos 8 presagios. Estos 8 presagios vienen en este texto y también vienen en otro libro que se los vamos a recomendar. Está chonchito como debe de ser. Es de Bernardino de Sahagún, perdón, franciscano. La dispuso para la prensa en esta nueva edición con numeración, anotación y apéndices Ángel María Garibay. Él fue maestro de nuestro maestro Portilla, el que escribió este texto. Entonces, digamos que estos textos, estos presagios vienen, parece ser, en el Códice Florentino, que es el que mandó escribir Bernardino de Sahagún, y aquí se habla de 8 presagios, ¿no? Estos presagios, se habla de una espina de fuego, una espiga de fuego. Ponen algunos dibujitos, se los voy a mostrar. Como los informantes de Sahagún, arriba está la espiga de fuego, abajo está una como grulla que tiene, digamos, en su pellejito, lo tiene plateado, entonces parece un espejo, y en ese espejo se aparecen hombres de a caballo, ¿sí? Que se pelean unos entre otros, y ese se la pared. Eso solo lo ve Moctezuma, nadie más lo ve. Abajo unos hombres con 2 cabezas y así varias cosas, ¿no? Como aquí les leíamos. Primer presagio, la espiga de fuego. Segundo presagio, por su propia cuenta se abrazó en llamas, se prendió el fuego, nadie tal vez le puso fuego, sino su espontánea acción ardió la casa de Huitzilopochtli. Después, bueno, se decía que cuanto más agua le echaban, más ardía. Todo ardió. Tercer presagio, fue herido por un rayo en un templo. No llovía recio, solo lloviznaba levemente, así se tuvo por presagio, decían de este modo, nomás fue golpe del sol, tampoco se oyó el trueno. Cuarto presagio, cuando había aún sol, cayó un fuego, en 3 partes dividido. Quinto presagio, hirvió el agua ahí de las orillas del lago. Sexto presagio, una mujer lloraba
es decir, la conocida Llorona, ¿no? ¿Cómo no la vamos a conocer aquí en México? El séptimo presagio, un pájaro ceniciento, o sea, esta que decíamos que como si fuera grulla, se la llevaron a mostrar a Moctezuma porque tenía un espejo. Y bueno, ya les dijimos de esta grulla. Octavo presagio, muchas veces se mostraba a la gente de hombres deformes, personas monstruosas como estos de 2 cabezas. Digamos, estos presagios, los antiguos mexicanos les llamaban Tetzahuit. Tetzahuit es una cosa maravillosa y espantosa. Hay un texto que les recomendamos para los que quieran, digamos, entrarle un poco más en serio y de manera rigurosa. Es este texto del doctor Miguel Pastrana Flores. Siempre lo ando recomendando porque trae otros temas aparte de este, de los Tetzahuit o de los presagios. Se los voy a leer. Temas como la naturaleza de los españoles, si eran considerados dioses, qué es la palabra teot, que guarda una... Teot se parece mucho a teo en griego, ¿sí? Y todas estas cosas en los antiguos pues nunca parecen coincidencias, sino más bien una necesidad extraña. Moctezuma ante la conquista, ¿no? Digamos que el estudio del doctor Pastrana, digamos que es excelente en el sentido de que trabaja diferentes interpretaciones. El sentido de la conquista también, ¿no? De la tradición tetelolca, tradición tenochca, tradición tlatelolca y así. O sea, lo venden en la UNAM. Y pues bueno, aquí trae todo un estudio de los prodigios, ¿no? Presagios, perdón. El problema, le pone aquí el doctor Pastrana, caracterización de los presagios, presagios como parte de la concepción indígena de la historia, los Tetzahuit de la conquista española. Esto es lo que nos pregunta Il Grislo, ¿sí? ¿Qué onda con estas señales? Y pues aspectos simbólicos del Tetzahuit de la conquista, etc. Se los recomendamos ampliamente. Digamos, estos Tetzahuit, estas cosas maravillosas, cosas espantosas, cosas escandalosas, digamos, son señales de los dioses, son señales de los oráculos, que si no lo preguntas, pues se dan, se muestran por sí mismos, ¿sí? Digamos que estos Tetzahuit, estos mensajes, no solo de los dioses, sino podríamos decir de la suprema necesidad, de la suprema divinidad. Decíamos en el video anterior que el doctor se me fue su nombre. Ahorita se los digo. Decía que el hecho de que hubiese varios dioses aquí, pues no tiene que necesariamente llamarse politeísmo, ni tampoco monoteísmo en el sentido de esta suprema necesidad, esta suprema divinidad,
que tuvo muchos nombres aquí en el Anáhuac, ¿no? Se le llamó demasiados nombres. Hay un estudio que, a ver dónde está, que hizo el doctor Portilla, que también se lo recomendamos. También es un libro bendito. Es filosofía náhuatl. Hoy estamos un poco, digamos, necesitados de todos ustedes porque, digamos, en las academias se reconoce muy poco. Vas a filosofía y dicen, ay, esas son cosas así como de indios o de... Todavía hay un desconocimiento total de Nezahualcóyotl. Como que, ¿cómo vas a poner a Nezahualcóyotl junto con hombres de Heidegger, Nietzsche, Hegel, Kant, Sócrates? Es Nezahualcóyotl. Así como que... Entonces hay una especie como de, si no discriminación, sí podríamos decir desconocimiento de todo lo que hay aquí en el bendito México, en estas tierras benditas. Y si vamos a historia, digamos que les hablas de estas cosas como lo hemos hecho en estos videos y como que les da un poco de, como no hay fechas, sino se trata de pensar el asunto, pues tampoco como que no lo consideran mucho, ¿sí? Apenas hace poco estaba viendo un autor que se llama Salmerón. Hasta el propio presidente lo nombró, ¿no? Y lo recomendó que compraran su libro. Se llama La batalla por Tenochtitlan. Y digamos que hay cosas que estamos de acuerdo con él, pero hay cosas que no, como siempre, ¿no? Entonces él dice, por ejemplo, que estos textos, pues, que ya están como rebasados, superados, porque dice que los Tetzahuit, estos por los que nos pregunta Il Grislo, pues los inventaron los sacerdotes cristianos que escribieron estas cosas. O sea, él parece ser que está prejuiciado de que si esto lo escribieron, por ejemplo, la Crónica X, que está conformada por varios textos que escribieron los principalmente frailes cristianos como Diego Durán, José de Acosta, Tobar, Ramírez, no era un sacerdote, pero bueno, o no estoy seguro. Pero aquí la diferencia es Alvarado Tesosomo, que escribe la Crónica X. Todos estos textos, digamos que dicen que se basaron en otro, que se llamó, según Barlow, la Crónica X, ¿sí? Fue una Crónica X en la cual se basaron esos autores y que desapareció, se destruyó, o alguien la tiene guardada por ahí, ¿sí? El chiste o el asunto es que, según Salmerón, dice que todos estos textos fueron inventados porque tenía muy buena pluma Cortés y todos ellos. Pero nosotros no estamos de acuerdo en ello, en el sentido de que estas cosas que se dicen no son cristianas. O sea, Salmerón está convencido de que se basa en un autor que estudió la Edad Media y que en ese tiempo, pues también se decía que, bueno, se reconocía que se apareció, por ejemplo, un cometa cuando se destruyó Jerusalén. Y pues ellos inventaron todos estos textos. Y son cosas tan maravillosas que lo que creemos es que estas cosas, digamos, fueron inspiradas. La historia de los mexicas es una inspiración. Es algo que tiene que ver con lo divino, con los dioses. Es decir, no la pudo haber inventado un hombre así por su motivo propio, sino inspirado. Es decir, los frailes no pudieron haber escrito estas cosas de su imaginación
porque aunque ya la gata esté revolcada, como decimos aquí en México, son cristianos, eran cristianos, es decir, eran hombres dogmáticos, eran hombres, eh, digamos que, aparte de dogmáticos, pues eran, ¿cómo se dirá? Eran demasiado humanos, por así decir. Es como decir que el Popol Vuh fue inventado por un hombre. No. O las tragedias griegas fueron inventadas por los hombres. Son inspiración divina. Es como el canto de los mexicas, como en estas obras de aquí se ven, ¿no? Son cantares mexicanos, romances, o este que está acá abajo. ¿Sí? Es poesía mexica, tenochca. Entonces, cuando tú escribes un poema, pero no estás inspirado por el amor y cosas así, pues entonces sí lo inventas. Porque lo haces de tu propio motivo, como si ahorita dijéramos, a ver, no sé, te quiero como una flor que se enmarca en la punta de una montaña. Y así, yo me pongo a escribir, como si fuera un literato, por así decir, ¿no? En donde hago una novela y la recreo. Pero aquí no, es inspiración divina. Eso no se puede como escribir a voluntad. Estos hombres estaban, digamos, los que escribieron, ¿no?, estos cantares mexicanos, que son los poemas, ¿no?, de todos los poetas que aquí hubo, bueno, no de todos, pero sí de muchos, ¿no? O sea, me refiero a todos en el sentido de que hay de Huejotzinco, de Tlaxcala, de Mexicotenochtitlan y de otros lados. El asunto es que no, no estamos de acuerdo con el doctor Salmerón de que todo esto fue inventado. También se dice que después de la quema de la historia de Izcóatl, o cuando sucedió con Izcóatl, cuando los mexicas se ponen en libertad en 1428 del calendario occidental, se dice que después de ahí también inventaron un montón de cosas. Y si se dicen esas cosas, pues entonces pues nos quedamos sin nada, ¿no? Porque digamos que pues todo fue escrito después de la conquista y entonces todo fue inventado. Pero decíamos que no puede ser en el sentido de que son cosas demasiado profundas que un hombre así, por su propio motivo, no puede inventar. Y menos los cristianos, porque ellos eran dogmáticos, aunque estaban fascinados por la religiosidad, por la poesía de estos pueblos y de la gente común, porque fueron los únicos que sobraron. Como debe de ser, pues todos los nobles murieron, los mataron, como al pobre de Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, digamos que eh, para muchos, el Grislo es estos 8 presagios que leíste, pues que fueron inventados por los sacerdotes. Nosotros decimos que no, porque estos presagios suelen suceder a todos los imperios de la historia, en China, en Grecia y en todos lados, en Roma y en otros que no sabemos, pero debe de haber registros de ello, apuntes de ello, huellas de ello, historia de ello, de que hubo mensajes antes de que todo se acabara. Entonces, pues, también te quisiéramos decir que esto, digamos que estos presagios son mensajes de los dioses a los hombres de que ya todo se va a acabar. Ahora bien, en este texto de Diego Durán es uno de nuestros favoritos, porque no solo se basa en la crónica X, sino parece que se basa en otros códices también, ¿no? En este texto vienen otros presagios diferentes a estos, bueno, en su mayoría, mira.
te vamos a compartir. Ese es un texto que escribimos nosotros y que no hemos podido pues encontrar algún editor que nos ayude a publicarlo, ¿sí? Es un texto que pues ya es el fruto de varios años, pero digamos que más que historiografía es como filosofía, es como contarte la historia desde la filosofía. Así como que esto significa esto y esto tiene este sentido y lo otro. No manejamos muchas fechas como lo hacen y muchas fuentes como lo hacen los historiadores. Nos basamos básicamente en lo que es la Crónica X. Y pues bueno, en este texto de Durán también se habla de otros presagios, ¿sí? Bueno, que estos también van a venir en otro texto que estamos haciendo, ya es, digamos, Aportes a la Filosofía de los Aztecas 3, que tampoco, pues, ni el uno ni ninguno de estos hemos publicado, y ojalá alguno de ustedes nos ayude a hacerlo. Pero mira, hay un presagio. El hijo de Nezahualcóyotl, que se llamaba Nezahualpili, que es el que vivía en tiempos de Moctezuma Xocoyotzin, el último Tlatoani, fue a verlo un día, ¿no? Y se dice que estaba todo despreocupado, imagínense así como que sintiéndose acá el gran rey. Y de repente le llega Nezahualpili, ándale chiquito, y le dice, Señor, he venido a decirte algo que he descubierto y que he sabido por cosa verdadera, que ya todo se va a acabar. Y la prueba de esto es de que vas a ver señales en el cielo, o señales en el cielo que te van a decir que ya todo se va a acabar. Y no solo eso, también vas a perder las guerras y Él, digamos, heredó, digamos, este poder de adivinación que tenía su padre Nezahualcóyotl, ¿no? Nezahualcóyotl no solo era pues un gran guerrero, un estadista o un ingeniero, arquitecto, poeta, pues él también era un adivino. Entonces se lo heredó a su hijo Nezahualpili. Y Nezahualpili le dice esto a Moctezuma Xocoyotzin. Digamos, él se le reveló por cosa verdadera, quién sabe cómo. Pero digamos que es como una profecía. Vas a perder las guerras, Moctezuma. Y efectivamente así sucede. Todos estos tetzajos y todos estos textos no pudieron haber sido inventados porque no son cristianos y en el sentido de que eran hombres dogmáticos ellos. Es como si nosotros pensáramos que, pues no sé, Diego Durán hubiese escrito una obra como la tragedia griega. Esto solamente se puede hacer, decíamos, con inspiración divina. Es como la Biblia misma de los cristianos, ¿no? Es como la palabra de Jesús. Eso no puede ser inventado, es inspirado. Y Jesús era hijo de una mortal llamada María y un Dios llamado Elí. Y pues bueno, le descubre estos pronósticos, estas profecías, porque él se le revelaron de algún modo, ¿sí? Y de ahí en adelante le comienzan a suceder otros tetzahuit, otros presagios que son avisos, son anuncios de que ya todo se va a acabar. Pero cuando decimos ya todo se va a acabar, no solo es el pueblo mexica o los señores o los príncipes, es todo el imperio del sol. Y no solo todo el imperio del sol, todo el Anáhuac, y no solo todo el Anáhuac, sino el mundo entero, el Semanáhuac. Es decir, es el fin de todos los tiempos, es el fin de toda una era. Moctezuma, cuando sale al encuentro de los extraños,
no sale al encuentro meramente así de un grupo de hombres o de los tlaxcaltecas y de todos estos. No, él sale al encuentro del fin de los tiempos. Es una interpretación más filosófica que así como eh, inmediata. Después hay otro, aquí en este libro de Durán, ¿sí? Son diferentes a los que tú leíste, Iligrislo. Hay otro que se llama Un cometa se aparece en el cielo, una piedra de sacrificio que habla, un labrador que fue llevado a una cueva por un águila, eh, otro que también es algo tremendo, pero Motokuzoma quiere huir con Wemak a otro mundo. Hay otro que también es un poco distinto, pero también es la revelación de los sueños a los viejos y a las viejas. Y otro que también se puede ver como algo por el mensaje que implica, es este Macehual que viene de Mictlán Cuautla. Mictlán Huautla, perdón. Huautla es como lugar de, como bosques, ¿no? Lugar de árboles. Mictlán, entonces algunos como parece que este es Diego Durán, lo traduce como el bosque infernal, pero es como el bosque de los muertos. De ahí viene un Macehual que viene a darle una noticia a Motokuzoma y le dice, ya llegaron, unas como casas grandes, sí, algo maravilloso, unas casas enormes, llenas de hombres ahí, que se bajan a pescar y ahí andan. Es algo, digamos, desconocido, es inesperado, es algo tremendo. Es maravilloso, pero también es espantoso. Esto se llama prodigios, profecías, pero también como presagios, como mensajes, decíamos, de los dioses, de que ya todo se iba a acabar. O principalmente, ahorita vamos a ver un ejemplo, pero de la divina duplicidad, del Dios 2, se llama Ometeot. Ome es 2, Teot es como divinidad. Entonces es divinidad 2, divinidad dual, padre y madre de todos los dioses. Esta divinidad es un misterio, es decir, es un Dios desconocido, es un Dios a desconocidos. Entonces, en este libro, digamos que vienen los Tetzahue, nosotros los apuntamos aquí, digamos, y los vamos comentando. Lo que nos gusta hacer más que hacer, digamos, como opiniones generales o así muy propias, es ver el texto y de ahí platicarlo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver aquí. A mí me gusta mucho el de la piedra que habla, ¿no? Pero también me gusta mucho el de un labrador estaba en la milpa y se dice que un águila llegó y se lo trenzó de los cabellos y se lo llevó así a lo alto hasta que se perdió y parece que lo llevó a una cueva. Y bueno, lo ponemos aquí todo y después ya lo vamos, digamos, comentando parte por parte. Me encanta. Lo vamos a leer, ¿sí? Está un poco largo. Y así cuenta la historia en este lugar que andando Motokuzoma buscando, imaginando dónde irse a esconder, aconteció un caso prodigioso. Un prodigio, un milagro, un portento. Con un habitante de la provincia de Texcoco, natural del pueblo de Coatepec. Hoy, Coatepec es un pueblo mágico, les llaman así, ¿no? Ojalá.
vayamos a visitarlo. Les mandamos un saludo a todos los de Coatepec. Y es que, estando un labrador labrando sus milpas o sementeras con todo el sosiego del mundo, así como que, sin esperar lo inesperado, bajó de lo alto un águila poderosísima sobre él y echándole mano con las uñas de los cabellos le subió a lo alto, tanto que los que lo vieron ir casi le perdieron la vista. Y llevándole a un alto monte, le metió a una cueva muy oscura, y puesto allí, oyó al águila decir, el águila habló, poderoso señor, no le decía al macehual, ¿verdad?, al labrador, sino al que estaba ahí en la cueva. Le dijo, poderoso señor, yo he cumplido tu mandato y aquí está el labrador que me mandaste traer. Es decir, este señor parece que es precisamente una divinidad oculta, misteriosa, que es como padre y madre de todos los dioses, ¿sí? Y bueno, dice, el cual oyó una voz sin ver quién hablaba, que dijo. Es decir, el labrador escuchó una voz. Esta voz, digamos que dentro de lo que nosotros en filosofía le llamamos fenomenología, quiere decir dejar ser lo que es. Entonces, detrás de esta voz no hay nada. Imaginémonos que solo es una voz, nada más, una voz. Así como la voz de tu conciencia que te habla. Sí, solo es una voz. No vamos a decir, es Alá, es Yahvé, es Jehová. No, solo es una voz, una divina voz, punto. No tiene nombre, es un Dios desconocido. Digamos, eso es como una disposición a escuchar los textos, de dejarlo ser al texto. Entonces, nosotros les llamamos, digamos, Tloquenahuaque, Ometeot, y Palnemuani, y muchos nombres que tienen, ¿no? Ejecatyohuali, y muchos otros aquí. Pero esos son nombres que se les pone porque, digamos, es como para decir lo indecible, para nombrar lo innombrable. ¿Sí? Es como cuando decimos, es que no sé qué es. Bueno, eso que no sabes qué es, vamos a darle un nombre, pero digamos inspirado. No es así como que, ¿cuál se me ocurre? No, es inspirado también. Entonces el labrador escuchó una voz sin ver quién le hablaba, que dijo, seáis bienvenido, metedlo acá. Y sin ver quién, lo tomaron de la mano y le metieron, sin ver quién, y le metieron en un aposento claro donde vio estar a Motecuzoma Xocoyotzin, como dormido y casi fuera de su natural sentido, como dormido. Y imaginémoslo así. Sí. Y haciendo sentar al labrador en un sentadero junto a él, le fueron dadas unas rosas en la mano y un humazo que se usa para chupar, y díjole el que se lo dio, toma y descansa, y mira a ese miserable de Motecuzoma cuál está, sin sentido, embriagado con su soberbia e hinchazón, que a todo el mundo no tiene nada. Y si quieres ver cuán fuera de sí le tiene esta su soberbia, dale con este humazo ardiendo en el muslo y verás cómo no siente. El labrador, temiéndole tocar, le tornaron a decir. Sí, él no veía quién lo tocaba, él no veía quién le hablaba. ¿Sí? Parecía un gran señor. Pero bueno, aquí hay que subrayar esto. Motecuzoma estaba fuera de su natural sentido y embriagado con su soberbia. Estaba templado en su soberbia. Recuerden que los temples son nuestro modo de ser que nos conecta con el todo. Si tú estás alegre, tu mundo es alegre. Si tú estás enojado, tu mundo está enojado. La totalidad, todo.
Por muy bellas que son las flores, si estás enojado o tienes hambre, pues igual y te la tragas, pero digamos que no son bellas las flores en ese momento, ¿verdad? Estás celoso y quizás hasta las destruyas. Depende cómo estés, el mundo es. Tu ser es como te encuentras en el mundo, porque te conecta con el mundo, con el todo. El temple no es visto desde, digamos, un carácter psicológico o antropológico, sino con el todo. En ese sentido le llamamos ontológico, porque tiene que ver con el ser de todo. Pero el ser de todo implica el ser de la nada, el abismo, el misterio. Y bueno, quedémonos con esto, ¿sí? Fue un prodigio, es algo, es un portento esto. Entonces se sabe que estaba embriagado Moctezuma con su soberbia e hinchazón. Se sentía tan grande el Señor que a todos no tiene nada. Se va entendiendo cómo este hombre que se sentía, digamos, todo endiosado, ¿no? De la nobleza, de sangre muy limpia, pues se le va a caer el teatrito, como decimos aquí en México, porque se le manda un mensaje. Entonces, ¿qué tienen que ver estos prodigios? Pues que anuncian algo que tiene que ser y que va a ser y que se va a realizar. Es decir, aquí el Grislo, no hay que perder de vista dos cosas que ya vimos en el video anterior. Una, en que estos prodigios, estos portentos, te anuncian que ya todo va a acabar, que ya todo se va a terminar. Y entonces las personas que solo ven así, dice, es un fatalismo, es un determinismo. Ahí no se considera la libertad humana. No sé, como que, eh, digamos, un determinismo, un fatalismo, es así como que no hay libertad humana, entonces parece que los hombres no existen, entonces todo lo deciden los dioses y todo se hace por los dioses, pero no es textual este asunto. Es decir, aquí se da, por ejemplo, sabemos que los dioses son inmortales, pero por otro lado también sabemos que en el tiempo todo se acaba. Hasta los dioses se retiran del mundo. En ese sentido decimos que los dioses se mueren. Cuando los dioses se van, cuando los dioses huyen de la tierra o del mundo del hombre, se retiran, se van. Entonces no son cosas determinantes, sino que hay, digamos, una integración de muchas cosas que entre lo conocido, lo desconocido, entre lo mortal y lo inmortal, ¿no? Por ejemplo, los hombres son mortales, pero como los mexicas, estamos hablando de ellos, en ese sentido son inmortales, dice Cristóbal del Castillo, un indígena náhuatl que escribe el Teoamostle del dios Huitzilopochtli, o sea, su Biblia. Dice algo así como, y este libro será considerado como si siempre estuviera viviendo, como si siempre estuviera germinando, como si siempre estuviera brotando, como un manantial, digamos, ¿no? Una cosa es que siempre, siempre, siempre esté surgiendo y otra cosa es lo brotado. Pero si nosotros vemos lo brotado con el surgir mismo, pues es la historia que está fluyendo siempre, aunque la veamos de alguna manera estática, inmovible. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Decíamos que según tu modo de ser, si tú eres un hombre valiente, pues el mundo lo vas a ver así, ¿no? Seguro, fijo, sin miedo. Todo tu mundo. Si tienes miedo, tu mundo pues va a ser indeciso, ¿no?
dudoso, todo el tiempo con incertidumbre de que no te pase nada, ni a ti, a tu familia, ni a tus bienes, ni a tu trabajo, cosas así. Entonces, digamos que el temple no es visto desde la psicología, sino desde la ontología. Y no cualquier ontología, es una ontología fundamental, les llama nuestro maestro Martin Heidegger, filósofo alemán que murió apenas hace algunos años en el 1976 del siglo anterior. Bueno, quedémonos, el ser de Motecuzoma es la soberbia, ¿sí? Hay una voz que habla, solo una voz, recuerden, y ya. No le pongamos que hay detrás a alguien. No, la voz misma es una divinidad desconocida. El labrador temiéndole tocar, ya que se dice que soberbio y a todo mundo no tiene nada, dice, y si quieres ver cuán fuera de sí le tiene esta su soberbia, si quieres ver qué tanto es su soberbia que lo tiene todo loco, dale con este humazo ardiendo en el muslo y verás cómo no siente. Es decir, le dan, parece ser que aquí un cigarrito y le da con ese, ¿no? Hay otras traducciones que dice otra cosa, pero bueno. El labrador temiéndole tocar, porque pues imagínense, los macehuales le tenían un miedo enorme a Motecuzoma porque se decía que Motecuzoma había ordenado que si tú eres un macehual, gente de pueblo, y te atreves a verlo a los ojos, inmediatamente Motecuzoma te mandaba a matar. O sea, imagínense así, un pueblo que nunca vio a su Tlactuani, porque pues era como el sol mismo, ¿no? Si lo veías, te fulminaba. Y bueno, le tenían miedo, ¿no? Y como la divinidad, precisamente, pues no es cualquier cosa, le dijo, ándale, tócale, no temas. Entonces el labrador, con el humazo ardiendo, le tocó y Motecuzoma echado no se meneó ni sintió el fuego del humazo. La voz que le hablaba le dijo, ¿ves cómo no siente y cuán insensible está y cuán embriagado? Es decir, las personas que son soberbias y que se sienten así como, oh, soy hijo del sol, pues son insensibles con las personas humildes, las desprecian. Se sienten más, quisieran no verlas, quisieran destruirlas, quisieran que se murieran, lejos los quieren. Dice el dios Tezcatlipoca, ha echado allá lejos a sus vasallos. Y pues bueno, pues sábete que para este efecto fuiste aquí traído por mi mandato. Anda, ve, vuelve al lugar de donde fuiste traído y dile a Motecuzoma lo que has visto y lo que te mandé a hacer. Y para que entienda ser verdad lo que dices, dile que te muestre el muslo y enséñale el lugar donde le pegaste el humazo y hallará allí la señal del fuego. Y dile que tiene enojado al Dios de lo criado y que él mismo se ha buscado el mal que sobre él ha de venir y que ya se le ha acabado su mando y soberbia. Que goce bien de esto poquito que le queda y que tenga paciencia, pues él mismo se ha buscado el mal. Y diciéndole estas palabras mandó salir el águila que lo había traído y que lo volviese a su lugar. El águila salió y le tornó a tomar por los cabellos con las uñas y le trajo al lugar mismo de donde lo había traído y dejándolo dijo, mira hombre bajo y labrador, que no temas, sino que con ánimo y corazón hagas lo que el Señor, o sea la voz, te ha mandado. Y no se te olvide algo de las palabras que has de decir. Y con esto se tornó el águila a subir por el aire y desapareció. El pobre labrador, como quien despertara de un sueño, se quedó espantado y admirado, porque esto es un Tetzahuit, es un portento. El pobre labrador, como quien se despertara de un sueño, se siguió espantado y admirado de lo que había visto, y así como estaba con la coa en la mano, o sea, esto con lo que hacían el hoyo para echar la semilla,
la Coa, vino delante de Moctezuma y pidió que le quería hablar, y dándole entrada humillado ante él, le dijo: poderoso señor, yo soy natural de Coatepec, y estando en mi cementera labrándola, llegó un águila y me llevó a un lugar donde vi un gran señor poderoso, el cual me dijo descansase, y mirando a un lugar claro y alegre, te vi sentado junto a mí, dándome unas rosas y una caña ardiendo que chupase el humo de ella. Después que estaba muy encendida, me mandó te hiriese el muslo y te herí en aquel fuego, con aquel fuego, y no hiciste ningún movimiento ni sentimiento del fuego, y diciendo cuán insensible estabas y cuán soberbio, y cómo ya se te acababa tu reinado, y se te acababan los trabajos que has de ver y experimentar. Muy en breve, has de ver y has de experimentar. Esto hay que quedárnoslo. Buscados y tomados de tu propia mano y merecidos por tus malas obras, me mandó volver a mi lugar y que luego te lo viniese a decir todo lo que había visto. Y el águila, tomándome por los cabellos, me volvió al lugar de donde me había llevado, y vengo a decirte lo que me fue mandado. Moctezuma después lo mandó matar de hambre. Era un tirano, pero no aceptaba estos mensajes de los dioses, ¿sí? Es decir, digamos que Moctezuma nunca se da cuenta de cómo pecó, de su falta, de no reconocer al hombre por lo que es, sino por su ascendencia, por su condición. Por eso es que despreciaba a los macehuales o a los hijos de las esclavas. Ahorita me acordé de cuando él se entronizó en el poder, cuando llegó a ser rey. Dijeron, no, pues hay que elegir a Moctezuma, y en ese momento se salió Moctezuma y se fue al templo de las águilas. Dicen que porque era muy religioso. Pero viendo esto, no era, digamos, un religioso en el sentido, digamos, comprensible, sino soberbio de la palabra. Porque él cuando era joven, cuando estaba en el Calmecac, digamos, es de suponer que él barría el templo de los dioses. Él era un príncipe. Entonces barría el templo de los dioses. Y entonces él, cuando se entronizó en el gobierno, pues como él le barría el templo a su dios, entonces él quería que le barrieran su palacio hijos de príncipes, no más iguales. Y los sacó a todos del palacio. Pero decíamos que él se fue al templo de las águilas, y parece que lo que sucedió fue que no fue a dar gracias a los dioses en sentido humilde, sino desde su soberbia se fue a igualar con los dioses. Era un igualado Moctezuma Xocoyotzin. Tenía resabio de macehual en el sentido, digamos, impropio de la palabra. En el sentido impropio de la palabra. Es decir, digamos que a lo que caracterizaba a los macehuales, la gente de pueblo, es que son miedosos, ¿sí? Que no son capaces de enfrentarse a alguien con un arma de frente a frente y sin miedo, sino con amor profundo a la guerra, porque la guerra era para ellos un acontecimiento sagrado. Entonces, ¿cómo puedes acceder a lo sagrado? Solo teniendo un valor de este tamaño, como los tigres o como las águilas. Entonces, digamos, habiendo visto estos 12, estos presagios que nos habla el Grislo, son los 8 que vienen en la obra de Bernardino de Sahagún, perdón. Y estos otros que también le compartimos a todos ustedes de la obra de Diego Durán son diferentes, ¿no? Nada más parece que el único que es semejante es el del cometa, que parece que este cometa no solo se apareció aquí o allá, sino en muchos lados, ¿no? Muchos dicen que fue un invento. Salmerón es uno de ellos. No sabemos hasta dónde se haya inventado. Pero sí sabemos que lo que se está diciendo aquí, lo que acabamos de leer, no es cosa cristiana, no es un invento.
Esto tiene que ver con la divina voluntad y determinación, así le llama la roca, ¿no? Hay otro en donde una roca habla, como desde el interior sale una voz. Esa voz es un misterio y solo es una voz. No vamos a ponerle un nombre en específico, o sea, no veamos, por ejemplo, los mexicas le llamaban Hecatyohuali, viento, noche, pero para hacer alusión a lo invisible, a lo impalpable. Al Dios de lo criado, se dice aquí en este texto que acabamos de leer, ese era otro nombre. Al Dios Tloquenahuaque, solo quiere decir al que está junto y cerca de todo. Es decir, eran nombres que se le daba a lo indecible, a lo impalpable, a lo invisible, a lo inaparente, a lo que no hay palabras para nombrarlo. Entonces lo nombramos de cierta manera, pero eso es una inspiración, es un nombre sagrado. Entonces, estos Tetzahuit, pues, digamos que tiene que ver, como le decíamos a Il Grislo, ¿no? Por un lado, se dice ya todo va a acabar. ¿Pero por qué se dice eso? ¿Es un determinismo absoluto? Pues, por supuesto que no. Porque lo que sucede fue que fueron los hombres mismos que comenzaron a descomponerse desde su propio interior, que en este caso fue Motokuzoma Shokoyotzin. Hemos estado insistiendo todo el tiempo, pero para nosotros, digamos, es algo nuevo, que nos gustaría dialogar con todos ustedes. ¿Sí? Por favor, estamos ansiosos de preguntas, de conversaciones, de diálogos. Y pues por eso le agradecemos al Il Grislo que se ha tomado la atención de considerarnos y hacernos estas preguntas. Pero entonces estábamos en esto, ¿sí? Primero son los hombres, ¿sí? Vamos a imaginarnos una situación cotidiana. Vamos a suponer que en una pareja un hombre o la mujer engaña a uno, ¿no? Entonces el otro se da cuenta y sabe que lo traicionó, pero todavía, digamos, no hay divorcio, sino que intentan reconciliarse y pues tratan de salvar el matrimonio. Pero digamos que ahí comienza, cuando se supo el engaño, ahí comienza, se echó para abajo todo. Y poco a poco, hasta que ya alguien dice, no, sabes qué, pues sí, efectivamente, no puedo con esto. Y pues divorciémonos. Igual así pasó acá. Motokuzoma y el Imperio del Sol se comienzan a pudrir desde su propio interior. Y digamos que los anuncios que se le dan es por eso. ¿Sí? O sea, no es primero la divina voluntad y determinación que dice ya que todo se acabe. No, todavía no. Son los hombres mismos que provocan sus faltas. O son los hombres mismos que faltan a la ley divina, que en este caso pues es el cuarto mandamiento del dios Huitzilopochtli. Lo hemos visto en otros videos. O a las leyes de sus antepasados, sus tradiciones. Falta por su soberbia. Entonces los dioses se dan cuenta. La sagrada voluntad o la divina voluntad y determinación, pues entonces le manda el mensaje. Se realiza. Entonces hay una orden. Dice el dios Huitzilopochtli, esta misma orden que me hace subir es la misma orden que me hace bajar. Dice Motokuzoma, el Dios que te hace vivir también te hace morir. Y efectivamente, ya que sucede esto, que estos hombres comienzan, digamos, a actuar por su propia voluntad, ya no, digamos, considerando lo divino. Entonces se le manda a decir que, pues, ya todo va a acabar. Perdón. ¡Ahí voy! Es mi pequeño Yao.
pues bueno, se le dice, ¿no? Los hombres, el imperio del sol que ya comienza a echarse a perder desde su propio interior, ya no consideran el portento, la aparición de estos hombres divinos, guerreros, sino que pone en el gobierno a hombres de sangre muy limpia, como sangre pura. Está loco Moctezuma, su soberbia no lo deja comprender. Está loco, como dicen los dioses, a todos no tiene nada y está hinchado, que no siente. Entonces, digamos que la divinidad le empieza a mandar mensajes a Moctezuma, ¿sí? A través de una piedra le habla, le manda a decir que ya la piedra le dice aquel que ya todo se acabó. Igual, ¿no? La piedra que habla, el que leímos, el campesino, el labrador, el macehual, una gente humilde, digamos, fue llevada. Esto nos encanta porque Moctezuma despreciaba a los macehuales y este hombre era un macehual. Imagínenselo así, que llega a darle el mensaje y le dice: Señor, me manda a decir el Dios de lo creado que no eres nada, que tú te has provocado tu propio mal y que ya se te va a acabar todo, que estás hinchado de soberbia y que no sientes y que a todos no tienes en nada. Eso me mandó decir. Imagínense Moctezuma, que despreciaba a los más iguales, que él no veía el mensaje de los dioses, él no lo escuchaba. Él veía a un más igual que le decía así como en su cara: no eres nada, tú no eres nada, te vas a morir, sí, tú, te vas a morir. Pues es una ley del destino, ¿no? Es la finitud del ser. Pues por supuesto que todos nos vamos a morir, pero digamos que ahí se estaba anunciando ya su fin. Y pues bueno, como lo hemos dicho en otras ocasiones, digamos este fin se anuncia y parece que esto también sucedió, por ejemplo, y tampoco creemos que lo inventaron. Es un texto bellísimo, pero bellísimo, en el que ya también lo estamos trabajando en un cuarto aportes a la filosofía 4, a ver si no se oye pretencioso esto, pero ya lo estamos haciendo y ojalá algún día los veamos así como vemos estos libros hermosos. Se llama Relación de Michoacán. Michoacán. En este texto viene un bellísimo texto en donde se juntan los dioses y también hay portentos. Les decía, no son inventos de los frailes, ni de Zahualpili, ni de nadie. Esto en todos los pueblos del mundo, ya cuando, digamos, va a acabar todo, hay presagios de que ya todo, pues, se va a terminar. Entonces, parece que ya nos hemos alargado un poquito, ¿no? Se dice que también se les anuncia a Zoangua, el último Cazonzi, emperador del Michoacán, y él dice, bueno, pues entonces vamos a vivir en paz y tratar de estar bien, ¿no? Me parece que en Nezahualpilli también y no sé quién es más. Así como que vamos a tratar de llevárnoslas bien porque ya todo va a acabar, ¿no? Ya deja de sentirte soberbio, Moctezuma, pero no hace caso Moctezuma hasta que ya entran los extranjeros a estas tierras y les da todo. Aquí está tu sitial, aquí está tu casa, yo ya me voy para la casa de los nobles, yo soy solo tu vasallo, tu encargado, su lugarteniente, ten todo, este es México, hagan lo que quieran, tomen todos los tesoros, secuéstrenme, maten a la flor mexica en el patio sagrado. Flor mexica entre comillas, porque recuerden que ya el pueblo se estaba descomponiendo, ¿sí? Entonces cuando llegan los extranjeros y los pueblos sujetos, pues estos hombres ya se estaban sumiendo en su crepúsculo, de tal forma que nos podemos preguntar, ¿nosotros podemos hundir al sol en su crepúsculo? ¿Podemos hundirlo a golpes? Es el mismo pueblo del sol que comienza a caer desde su propio interior y ¡fum!, se desaparece. De tal manera que cuando
Cortés les pone su espada de acero. ¡Fua! En ese momento se mete el sol. ¿Acaso alguien puede matar a los mexicas? ¿Acaso pueden quitar los cimientos del cielo? ¿Acaso puede morir el canto y la flor? Decían los mexicas. ¿Acaso lo único verdadero es el canto? ¿Es la poesía? ¿Es Incuicalínxochitl? Mientras exista el mundo, existirá México Tenochtitlan. Mientras dura el mundo, algo así, ¿no? México Tenochtitlan existirá. Y pues bueno, gracias. Gracias, Il Grislo. Y no olviden suscribirse. Y por eso que mendigamos todos, para que si no le ponen, parece que nadie los ve. Bueno, es un saludo, un abrazo.